Esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción, y hoy les vamos a platicar del terror en el siglo XX. Así es, si en otra cápsula ya les habíamos hablado un poco de lo que fue la historia del terror antes del siglo XX, desde el inicio de la humanidad hasta el siglo XIX, hoy les vamos a hablar ya un poco del siglo pasado y de cómo esto hizo explotar al terror como uno de los géneros favoritos de los fans. A inicios del siglo XX todavía estábamos un poco como que con la ola de lo que habían sido el romanticismo gótico y todo lo que llegó con ellos. Todavía estaba... Drácula tenía poquito de haberse... Así es, todavía seguíamos salido. Con la resaca de Drácula, de Frankenstein, de Edgar Allan Poe. Y el inicio del siglo trae consigo al cine, pero también trae consigo a Lovecraft. Sí, claro. Que vienen a renovar al género. En especial Lovecraft viene a renovar primero al género. Así como la ciencia ficción, ya hemos platicado. O sea, tanto el cine como Lovecraft a principios del siglo XX le fueron un impulso tremendo. Así es, a pero realmente géneros. Para el terror, el verdadero impulso viene por parte de Universal. Ya había ejemplos anteriores. O sea, el cine alemán todavía de los 10 y los 20. El expresionismo alemán ya había hecho buenas películas de terror. En Estados Unidos ya se habían hecho muy buenas películas de terror como El Vampiro, El Gato y el Canario, que tuvieron mucho éxito. En los años 20, o sea, el Gabinete del Dr. Caligari, El Golem, lo que es considerada la primera película de terror tal cual de 1908, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aunque hay otras películas que son antes, pero es considerada la primera de terror. Y todo esto fue sentando las bases para cuando en 1900, en los 20 todavía, en el 31 es la primera que inaugura Drácula. el ciclo de los monstruos de Universal. Más bien en los 20 había cine mudo con El Fantasma de la Ópera, ya habían hecho terror. Sí. Pero, London After Midnight, Nosferatu. Así es, inician el cine de terror tal cual Universal con Drácula en 1931. Que de hecho esta negociación es la que impidió que Murnau pudiera ser Drácula. Por eso él la tiene que hacer Nosferatu. Y aún así tuvo problemas de derechos. Así es. Él originalmente quería ser Drácula, no pudo. Ya lo tenía Universal, que la hace hasta el 31. También hay una versión mexicana de esa misma Drácula del 31. Que muchos consideran mejor. Así es, la mayoría de la crítica la considera mejor, la mexicana, que la estadounidense. Y surgen todos los monstruos de Universal. Aquí es donde se van a volver famosos hombres como Bela Lugosi, Lon Chaney, Boris Karloff, porque ellos son el hombre invisible, son el fantasma de la ópera, son Drácula, son el hombre lobo. Y Lon Chaney Jr., porque el padre es. Lamentablemente ya había fallecido. Pero los papeles a veces eran para el Lon Chaney padre, pero fallece y eran para el hijo. Y esto fue más o menos la temática. Digo, dentro de la literatura hay otras cosas muy importantes también en estos años, pero la temática de principios del siglo fueron los monstruos. Sí. Todo era sobrenatural, todo eran monstruos. Y esto se reafirma todavía en los 50 cuando llega Hammer. Sí. Ya había caído Universal ya se había ido hasta lo ridículo, incluso de ser humor. Sí, porque esto de hacer otras partes de las películas pues no es nada nuevo. Desde los años 30, con el éxito que tenían en taquilla, sacaban Drácula, pues no les ponían 1, 2 o 3, pero prácticamente había 5 o 6 películas de cada monstruo. Les cambiaban el subnombre, ¿no? Era Drácula, el regreso del vampiro, Drácula, el regreso del hijo del vampiro, Drácula. Entonces con la Segunda Guerra Mundial baja un poquito este furor, o bastante este furor con los monstruos. Pero gracias a Hammer en los años 50 y también lo que habíamos mencionado en la ciencia ficción, los cómics. Había muchos cómics de horror y tenía muchísimo éxito que después... libros. Y libros, sí, pero y después de un problema en particular en los cómics, con un libro que atacaba precisamente a los cómics, dejaron de hacerlos. Pero Tales from the Crypt es de esos tiempos, es de los años finales de los 40, principios de los 50. De hecho, hace unos años hubo una serie que tuvo mucho éxito entre la gente que se llamaba Penny Dreadful. El Penny Dreadful era el nombre que se le daba. El penny es el centavo, y Dreadful es horroroso. A inicios del siglo, muy a inicios, había unas publicacioncitas que costaban 1 centavo y eran de terror. Entonces, como eran despreciables para la gente culta, supuestamente, esos centavos eran los centavos horrorosos, eran los Penny Dreadful, esos cuentitos o esas publicaciones chiquitas. Por eso se llama así la serie, y porque aborda todos estos monstruos que salen de ahí. Entonces, eso fue
todavía Hammer no propone una verdadera evolución del género. Hammer retoma los monstruos. Va a ser hasta un poquito después, gracias a dos figuras claves, cuando venga la primera gran evolución del género y dejen de lado los monstruos. Y esas dos figuras son Alfred Hitchcock por una parte y por la otra parte Roger Corman. Sí, ya en los 60s. Sí, a finales de los 50s, inicios de los 60. Hitchcock más bien cobra relevancia en ese momento, porque Hitchcock venía haciendo cine desde los 20s. Uno de sus primeros largometrajes, o el primero, no recuerdo el dato exacto, es sobre Jack el Destripador. The Lodger, A Story of the London Fog. Sí. Y es una película de 1927. Entonces, ya desde hace años Hitchcock ya estaba buscando otras cosas distintas a los monstruos y a lo que después iba a ser la carrera de Hitchcock, pero cobró relevancia hasta los 50s. Y bueno, de eso les vamos a hablar en cápsulas posteriores. Por el momento esto fue todo. Muchas gracias por habernos visto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Delirium. Y recuerden tener miedo, mucho miedo.